Mis buenos hermanos y mis buenas hermanas, que el Señor les bendiga. Les habla Pablo Jiménez. Es mi placer estar con ustedes un fin de semana más para compartir con ustedes un encuentro de adoración y predicación del Movimiento La Red. Esta es una comunidad de fe, una iglesia que se reúne a través de las redes sociales. Nos encuentra precisamente ahí, en las redes sociales, tales como Facebook, Instagram y YouTube. Y también nos encuentra en nuestra página principal, movimientolared.com. Les rogamos que usted nos regale un like, un me gusta, que usted comparta esta grabación con otras personas. Del mismo modo, le pedimos por favor que nos mantenga en el candelero de la oración, orando por nosotros de manera que este movimiento pueda alcanzar a mucha gente con el mensaje de la palabra de Dios. Le rogamos del mismo modo que usted ahora se mantenga en sintonía con nosotros para escuchar el sermón del día de hoy que sigue nuestra serie sobre el libro de Filipenses. Así que vamos a preparar nuestras mentes y nuestros corazones para orar. Adoremos a Dios. Santo, santo, santo Dios, te alabamos y te bendecimos en esta hora y te damos múltiples gracias, Señor, porque tú eres tan bueno, tú eres tan misericordioso, tú eres tan amoroso, que nos regalas la vida como el don máximo que podamos recibir. Te pedimos en esta hora que tú nos permitas bendecir tu nombre, alabarte, glorificarte, y que tú permitas, Padre amante, que sean muchas las personas que puedan encontrarse contigo por medio de la proclamación de la palabra. Escúchanos, Señor, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. En esta hora levanta tus manos, dale gracias a Dios y dile: Señor, gracias porque tú cuidas de mi vida. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Na, 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 na. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado hago al dolor huir. A Cristo paso a paso yo sigo siempre fiel, y todas sus bondades por siempre me ha de dar, y todas sus bondades por siempre me ha de dar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Feliz cantando alegre, yo vivo
siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Cuidará también de mí. Cuidará también de mí. Cuidará también de mí. Gloria al Señor. Ahora queremos perseverar en la oración, o sea, continuar orando. Y vamos a hacer una oración pastoral. De manera particular, yo quiero orar en esta hora por todas aquellas personas que tienen metas que no han logrado, que tienen deseos que no han alcanzado y que le están pidiendo a Dios ayuda para poder lograr esas metas y esos objetivos. Si ese es su caso, les ruego que ore juntamente con nosotros. Santo Dios, gracias te damos, Señor, porque tú eres quien pone en nuestras mentes sueños. Tú eres quien nos pone, Padre amante, en el corazón el deseo de alcanzar nuevas metas. Y te pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, que seas tú obrando, que seas tú bendiciéndonos, que seas tú, Padre amante, capacitándonos para poder convertir esos sueños en proyectos. Que esos sueños no se queden nada más en la posibilidad, sino que los podamos ver como proyectos, proyectos que tú nos das, proyectos que vienen de parte de ti. Y podamos hacer, Señor Santo, planes de trabajo para alcanzarlos. Bendice, Padre amante, a mi hermano, bendice a mi hermana, que tienen esos sueños en su mente y en su corazón. Bendíceles, Padre amante, y permite que los puedan alcanzar en el nombre de Jesús. Capacítales con tu Santo Espíritu. Dales la pericia, la maña, la sabiduría para poder alcanzar esas metas. Bendíceles en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Todo es tuyo y de lo tuyo te damos. Para ofrendar al Movimiento La Red, todo lo que tiene que hacer es visitar nuestro portal movimentolared.com. Busque el botón de donaciones y allí podrá hacer su ofrenda de una manera segura. Le agradecemos su apoyo. Que Dios les bendiga siempre. Movimiento La Red. Espiritualidad, discipulado, liderazgo. Escuchemos palabras de vida. ¿A cuántos de ustedes les gustan las reuniones familiares? Ese tipo de reunión que se lleva a cabo en fechas como Navidad, Acción de Gracias, cuando hay algún cumpleaños, algún aniversario, y de repente todo el mundo está ahí. El Día de la Madre, el Día de los Padres, y tenemos toda nuestra familia extendida juntamente con nosotros. Yo les pediría que levantaran la mano y me dijeran cuántos disfrutan ese tipo de reunión. Y probablemente vería muchas manos en alto, y eso es muy bueno. Sin embargo, la primera pregunta me lleva a otra pregunta, y es, ¿a cuántas personas no les gustan este tipo de reuniones? ¿Cuántos de ustedes no levantarían sus manos? Yo me imagino que son muchas las personas que preferirían tener algún tipo de excusa para no ir a este tipo de actividades familiares, a este tipo de reuniones.
O sea, a veces nos sentimos un poco incómodos y eso nos lleva aún a prometerle a nuestra familia que vamos a estar poco tiempo, que vamos a inventar una excusa, que vamos a decir que recibimos un mensaje del trabajo o algo así para no estar mucho tiempo, para irnos temprano y no estar todo el tiempo en la reunión. Y yo me imagino que son algunas de las personas que están escuchándome que han hecho algo así. Por lo menos algunos de ustedes sí lo han hecho. En algún momento yo creo que todo el mundo se ha tratado de zafar de una reunión familiar, de no ir a una reunión familiar. Y la pregunta que se impone es muy sencilla. ¿Por qué? La respuesta no es complicada. Y es que en este tipo de reuniones familiares, por más amor que tenga la familia, siempre vamos a encontrar conflictos. A veces el conflicto es leve, pero hay momentos donde los conflictos son sumamente severos. A veces tenemos simples desacuerdos los unos con los otros, pero hay familias donde hay guerras de poder. A veces nos divide una herencia, que hay personas que todavía están molestas porque les tocó menos o porque entendieron que debieron recibir más. Pero hay familias que llevan profundas heridas del pasado que siguen atormentando a la familia. Esto usted lo sabe y yo lo sé también. En todas las familias hay diversos grados de conflicto. Tenemos conflicto a pesar de que amamos profundamente a esas personas familiares con quienes estamos en conflicto. Y precisamente es porque las amamos que peleamos, porque uno no pelea con un extraño. Usted discute con la gente que usted ama, porque usted no tiene interés en los extraños, pero sí tiene interés en aquellas personas que le rodean, que son parte de su entorno familiar. Hay conflicto, y a veces ese conflicto se torna agrio. Esto es irónico. No deja de sorprendernos que a veces una persona que tiene un grave conflicto con su hermana está dispuesta a donarle un riñón, porque sigue siendo su hermana. O sea, hay conflicto, aunque hay amor. Y si aún en las mejores familias surgen los conflictos, pues cuánto más conflicto no va a haber en las familias de fe, en las iglesias. La mayor parte de las iglesias de alguna manera se ven a sí mismas como una familia extendida, donde la gente se ama y donde hemos tenido personas que han sido modelos de fe y de conducta para nosotros. Respetamos a los líderes de nuestras iglesias, particularmente aquellos que entendemos que han dedicado su vida a servir y lo han hecho por amor de manera desinteresada. Pero una vez más, a pesar del amor, de la admiración y del respeto, también en las iglesias tenemos conflictos. ¿Y por qué surgen los conflictos en las iglesias? Pues precisamente porque nos amamos. Precisamente porque tenemos un celo de querer hacer las cosas bien, de querer hacer las cosas correctamente. Y eso nos lleva a presentar nuestros puntos con fuerza, con ánimo, con vehemencia. Y a veces entramos en discusiones porque esta persona quiere hacer algo que entendemos que va a ser dañino y nosotros queremos hacer algo que entendemos que va a ser mejor. Discutimos porque a veces no entendemos los puntos de las otras personas y las otras personas no comprenden nuestras propuestas. O sea, no nos estamos comunicando. Y precisamente ese celo por hacer las cosas de la mejor manera, de la manera más correcta, es lo que a veces nos lleva a chocar los unos con los otros, a pesar del amor que nos tenemos. En una ocasión, un pastor saliente, un pastor que ya se estaba retirando, se encontró con el nuevo pastor de la iglesia y le quiso dar un consejo. Y le dijo, el hermano Reyes, que es el líder más importante de la iglesia, puede ser tu más grande aliado, tu mejor amigo. Todo el mundo a él lo ama y lo respeta. Y él es un hombre que está dispuesto a dar la vida por la iglesia. Y si él se convence que tú quieres hacer el bien, quieres bendecir a la iglesia, va a ser tu mano derecha y te va a defender con uñas y dientes. Y la forma como el pastor habló, le dijo al pastor joven que aquí había otro elemento. Entonces le dijo, ¿y si ese hermano piensa que yo le voy a hacer daño a la iglesia? Entonces el viejo pastor le dijo, si eso es así, él se va a convertir en tu peor enemigo. Mis hermanos, mis hermanas, en todas las iglesias encontramos un nivel de conflicto. Cuando vamos a la Biblia,
a la carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia en Filipos, o sea, la carta a los filipenses, de la cual hemos estado predicando, vemos que también hubo un nivel de conflicto. Hay un nivel de conflicto en ese texto. Si ustedes recuerdan toda esta serie que hemos estado hablando, yo les dije que el apóstol Pablo fue quien fundó esta iglesia. Él fue el fundador de la iglesia en Filipos. Y él se quedó hasta que la iglesia estuvo fuerte. Y una vez dejó esos líderes allí, él continuó su camino para abrir nuevas congregaciones. Sin embargo, tan pronto él se fue, llegaron otros predicadores. Unas personas que predicaban otro tipo de doctrina. Y esas personas decían que no era suficiente la obra de Jesucristo para alcanzar salvación. Que aparte de la obra de Cristo, era necesario observar la ley de Moisés, circuncidarse y convertirse al judaísmo. Y entonces, tanto con Jesús como con Moisés, entonces podían tener salvación. Dado que el capítulo 3 de la carta a los filipenses describe este conflicto en detalle, nosotros podemos inferir que la iglesia estaba dividida por lo menos en dos bandos. Aquellos que seguían las enseñanzas de Pablo y pensaban que en Cristo estamos completos y que la gracia de Dios revelada a través de Jesucristo es suficiente para la salvación, pero la otra parte entendía que la obra de Cristo era insuficiente y que necesitaba ser suplementada por la conversión al judaísmo y la observancia de la ley de Moisés. Nosotros no sabemos exactamente quiénes representaban a cada grupo, pero cuando vamos al capítulo 4 de Filipenses, versículo 2, ahí nosotros vemos que la iglesia está dividida en dos facciones. E interesantemente, cada facción está dirigida por una mujer. Los nombres de estas buenas hermanas son difíciles de pronunciar. Una se llama Evodia y la otra se llama Síntique. De todos modos, el apóstol Pablo les habla directamente y les dice: ruego a Evodia y a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. ¿Y por qué digo que les habla directamente? Recuerden lo que les dije desde el principio. Estas cartas se escribían para ser leídas en voz alta, porque la mayor parte de la gente era analfabeta, la mayor parte de la gente no sabía leer ni escribir. Así que cuando el apóstol Pablo o el resto de los líderes de la iglesia del primer siglo escribían una carta, pues toda la iglesia se reunía para escuchar cuando leían la carta. Imagínense usted entonces la sorpresa de estas dos hermanas cuando están leyendo la carta y de momento se les habla directamente. Se les habla directamente y se les dice: ustedes dos, hermana Evodia y hermana Síntique, únanse, pónganse de acuerdo, reconcíliense. Eso en medio de la lectura pública de esta epístola frente a toda la congregación. Y no solamente eso queda ahí, sino que el apóstol Pablo le habla a otra persona más, otro nombre difícil de pronunciar, Epafrodito. Nosotros encontramos, de acuerdo al Nuevo Testamento, que Epafrodito era parte del equipo misionero del apóstol Pablo, era uno de sus colaboradores. Y entonces él le escribe directamente, le habla directamente en su carta a Epafrodito y le dice: también a ti, mi compañero fiel, te ruego que ayudes a estas, hablando de Evodia y de Síntique, que lucharon conmigo en el Evangelio, junto con Clemente y mis otros colaboradores, cuyos nombres están en el libro de la vida. O sea, el apóstol le dice a Epafrodito: ayúdame a poder lograr la reconciliación de estas dos hermanas, de manera que ya la iglesia no esté dividida en dos facciones. ¿Cuál es la estrategia que el apóstol Pablo entonces utiliza para lidiar con el conflicto, con esta pelea que había en Filipos? Muy sencillo. Amor, gozo y paz. La gran enseñanza de este texto es que las personas maduras en la fe tienen gozo y tienen paz, y eso es lo que les permite superar las diferencias con los demás. ¿Y dónde podemos ver ese punto? Si usted va a los versículos 4 al 7 de Filipenses, capítulo 4, escuchará que la Biblia dice lo siguiente: regocíjense en el Señor siempre. Y otra vez les digo, regocíjense. Que la gentileza de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. No se preocupen por nada. Que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias.
y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Qué hermoso ese texto, ¿verdad? Las reuniones de la iglesia que atraviesa conflicto son muy parecidas a las reuniones de la familia que también están experimentando conflicto. Son reuniones difíciles, son tensas. Y por eso es que a veces nosotros no queremos ir. Del mismo modo, hay personas que no quieren ir a una iglesia que está dividida. ¿Quién quiere llegar a una iglesia donde hay un grupo con la cara larga, mirando a los otros con ira, u otras personas que están a la defensiva, que cuando aún se dice una frase bonita como Dios te bendiga, se dice de manera violenta? ¿Quién quiere ir ahí? Donde impera el conflicto no hay gozo. Donde impera el conflicto no hay gentileza. Donde impera el conflicto no hay paz. Y por eso el apóstol nos dice que a pesar de las diferencias, tanto nuestras reuniones como nuestras interacciones deben estar matizadas por la alegría, por el gozo. Las reuniones de la iglesia deben ser fiestas de fe, fiestas alegres, donde nosotros tratemos a los otros con amor, tratemos a los demás con cariño y nosotros procuremos la paz de toda la iglesia, porque toda la iglesia viene a ser nuestra familia de fe. Por eso, el apóstol Pablo termina esta breve sección con un párrafo hermosísimo que tiene un vuelo poético tremendo. ¿Qué dice el texto? Por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que es honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar, piensen en ello. Lo que ustedes aprendieron y recibieron de mí, lo que de mí vieron y oyeron, pónganlo por obra. Y el Dios de paz estará con ustedes. ¡Qué texto hermoso! El apóstol Pablo nos está llamando a pensar. ¿En qué? En la verdad, en la honestidad, en la justicia, en la pureza, en la amabilidad, en lo que es digno de alabanza, en las virtudes. El apóstol Pablo nos está llamando a pensar en lo admirable, en aquello que usted puede admirar tanto de Dios como de los demás. Entonces, él se presenta a sí mismo como un ejemplo a seguir. Y esto podría parecer chocante. ¿Quién era Pablo para presentarse a sí mismo como un modelo de fe? Pues permítame responder esta pregunta con mucho amor. Pablo era un líder cristiano que había probado de qué estaba hecho siendo encarcelado por su fe. Él escribe esta carta en parte para darle un último consejo a la iglesia que tanto amaba, porque él temía ser ejecutado muy pronto. ¿Y en qué está pensando Pablo en el peor momento de su vida? En él mismo, ¿no? Está pensando en la iglesia que amaba. Está pensando en el bienestar del liderazgo de su congregación. Está pensando en cómo ayudarles a resolver los conflictos que le afligen. Estaba pensando en el gozo que uno debe tener aún en medio de los problemas y de la prueba. Estaba pensando en qué, en lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable. Por eso es que él era un modelo de conducta, lo es y lo seguirá siendo. Porque en el peor momento de su vida, lo que había en su mente y en su corazón era amor hacia los demás. Por lo tanto, mis buenos hermanos y mis buenas hermanas, si nosotros deseamos manejar los conflictos de manera efectiva, tanto en la iglesia como en la familia o en cualquier otro lugar, debemos estar llenos del gozo de Cristo y de la paz del Señor. Eso no quiere decir que no hayan problemas. No es un gozo pasajero, sino el gozo que tenemos aún en medio del conflicto y de la prueba. La paz que tenemos aún en medio del conflicto y de la prueba. Cuando nosotros tenemos ese gozo y esa paz, esas virtudes nos ayudan a superar las diferencias en el nombre poderoso de Jesús. Si hay algo de lo cual yo estoy plenamente convencido es que para mí sería demasiado difícil hacer lo que hizo el apóstol Pablo.
estar encarcelado esperando la ejecución y en ese momento estar pensando en las iglesias, estar pensando en los demás. Qué profunda fe tenía ese hombre. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos dé una fe como esa. ¿Le parece? Santo, santo Dios, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, porque tú eres bueno, Señor, y porque tu misericordia no se acaba. Gracias, Dios bueno, gracias, buen Dios. Gracias. Te pedimos que en esta hora tú nos permitas atesorar tu palabra y que podamos buscar el gozo que no se acaba, el gozo de verdad, el gozo verdadero. Y que ese gozo y esa paz nos ayuden a superar todo conflicto que podamos tener con los demás. Y esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Movimiento La Red es una iglesia digital, una iglesia virtual, una iglesia que se reúne a través de las redes sociales. ¿Dónde nos encuentra? En Facebook, Instagram, Twitter y en nuestra página movimientolared.com. Le rogamos que usted nos respalde, primeramente con sus oraciones. Segundo, dándole like, dándole me gusta a estas grabaciones, compartiéndolas con otras personas, suscribiéndose a nuestras redes. Y también, de manera muy particular, le pido que usted comparta todas estas grabaciones con otras personas que necesitan una palabra que les levante el ánimo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si quiere estar en vivo juntamente con nosotros, orando, ¿qué le parece los jueves a las 7:30, hora del este de los Estados Unidos, que en estos momentos es la misma hora también en Puerto Rico? Usted puede estar en unidad, orando juntos, vamos a orar juntos. Y es bien lindo cuando usted ve gente de diversos países, desde Chile hasta los Estados Unidos, unidas en oración. Mi nombre es Pablo Jiménez. Espero que este servicio haya sido de mucha edificación a su vida. Le rogamos que nos siga apoyando y respaldando. Y esperamos que el Dios de paz sea con ustedes, hoy y siempre. Únase al Movimiento La Red, visitando nuestra página web www.movimientolared.com. Busque el Movimiento La Red en Facebook y suscríbase a nuestra página oprimiendo el botón de like, me gusta. El Movimiento La Red es una comunidad de fe que se reúne a través de las redes sociales. La participación es libre y voluntaria. Está abierta tanto para ser su principal comunidad de fe como para enriquecer su vida espiritual. La Red es un movimiento cristiano que no está afiliado a denominación alguna.